Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Lo hemos anunciado. Miguel Castañeda, director presidente de la Unión Empresas Citrams, se encuentra con nosotros. Estaremos hablando sobre la implementación de este importante proyecto en nuestro país. Los quiero invitar a que participen de la entrevista. Recuerden, tenemos redes sociales abiertas para su participación en @expresatvx y @canaltvx. Señor Castañeda, bienvenido a TVX por primera vez. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atender esta invitación y hacer espacio en su agenda. Señor Castañeda, quiero hablar de diversos aspectos del Citrams. Lo primero, sobre cómo este proyecto sigue sumando nuevas unidades, sigue fortaleciendo para brindar mejor servicio a la población. Entiendo que ya está aprobado un préstamo solicitado a un banco brasileño. Usted me corrige si es así. Sí, correcto, ya está aprobado y es precisamente para sumar los 208 unidades, que es la demanda de los 450,000 usuarios que tenemos que darle el servicio en todo lo que es la cuenca de Oriente, que significa Soyapango, y que los alimentarán desde esa zona para evitar la cantidad de buses al centro de San Salvador, y estos llegarán a la terminal de integración, que es la de Soyapango. Y es así como con 208 unidades vamos a satisfacer esa demanda. Actualmente, con 37 unidades, se está resolviendo una demanda de alrededor de 24,000 usuarios al día. Sí, debiésemos de estar movilizando alrededor de 50,000 personas. Con 35 unidades. Con 35 unidades. Lo que pasa es que tenés que optimizar el recurso y maximizar el uso del rodado para evitar viajes vacíos. Ese es un tema importante en la operatividad y planificación de la oferta de servicio y los tiempos de recorrido. Hay que conocer que el BRT tiene un esquema importante, que es el meollo, que es un país, como decimos los salvadoreños, tenemos que arroparnos hasta donde da la cobija. En este caso, el BRT suple lo que es una inversión multimillonaria de una aerovía o de un subterráneo. Entonces le tiene que dar velocidad comercial al usuario. La gente pasa mucho más tiempo en su casa y en su trabajo que realmente en la movilización. Entonces, la solidaridad de los del uso privado debe de ir precisamente en que el transporte, masificás el transporte y le estás dando opción a la grandes mayoría que no tienen acceso ni a una bicicleta. Y además empezás a ser amigable con el medio ambiente, porque empezás a disminuir precisamente la cantidad de vehículos particulares, porque estos empiezan a dejarlos, tal y cual como es en Nueva York, cerca de las terminales, y de allí acceden al transporte masivo. Muy bien, es decir que el problema de la demanda del servicio de transporte moderno en la capital se resuelve con mayor cantidad de unidades. Es de esa manera que se resolvería, no de otra más. Sí, claro. O sea, esto va la frecuencia de circulación de rutas. Sí, por eso te decía que el BRT, una de sus características es la velocidad comercial para el usuario. ¿Qué significa esto? Que tenemos, por ejemplo, actualmente atrofiado el sistema metropolitano de transporte urbano, porque está contaminado junto con el rodado privado, con el rodado comercial, etc. Entonces tenemos un crecimiento de vía no recíproco al crecimiento de la demanda. Entonces lo que tenés es un embotellamiento constante y tenés una velocidad de 7 o 8 kilómetros. En cambio, con el BRT le estás dando de 28 a 29 kilómetros. Eso se ve en la aceptación y en las encuestas que hemos llevado a cabo. La gente lo está aceptando precisamente porque se está movilizando mucho más rápido. Cuando tengamos la terminal de integración y luego la terminal de interdepartamental, entonces vamos a movilizar todo el transporte interdepartamental que venga de la Unión, San Miguel y la zona paracentral. ¿Y que eso no requeriría la construcción de nuevas calles, solo el sistema BTR? Sí, no necesitaría que el Estado invierta en mucho más infraestructura vial, que es un gasto millonario, sino que estaríamos optimizando el rodado masivo de transporte y optimizando el recurso para la gente. Excelente. Muchas personas seguramente estarán viendo esta entrevista y hacen uso del Citrams. Me gustaría que usted nos anuncie cuándo es que se tiene prevista la llegada de nuevas unidades, cuántas sería y cuándo pensarían complementar la flota de 209. Bueno, nosotros ya tenemos con las empresas fabricantes de Volvo y Marco Polo. Marco Polo es la carrocera y Volvo es el chasis. Ya tenemos previsto para finales de octubre o noviembre, ¿verdad? No podemos dar fechas porque va a depender de una serie de operaciones de traslado. Los primeros 20 unidades
y cíclicamente vamos a estar trayendo ya por enero, febrero, las otras 20 unidades para complementar las 208 unidades. ¿Esto de qué le va a servir a la población? Que va a tener mucho más rápido el transporte, ¿ya? Va a estar primero el transporte que ellos, para optimizar la accesibilidad, y esto es lo de ambiente que se da y se va mejorando con la demanda poblacional de la zona de Soyapango. Para reiterar, entre octubre y noviembre esperaríamos la llegada de 20 nuevas unidades y en el transcurso del tiempo hasta el cierre de 2016 podríamos complementar la flota de 208. Correcto, entonces al complementar las 208 unidades estaríamos ya supliendo la demanda de lo que es la zona de la terminal de integración de Soyapango y luego la de la terminal interdepartamental. Perfecto. Para poder complementar la flota, entiendo que el préstamo solicitado ha sido de 45 millones de dólares. Correcto, eso es lo que BNDES, que es un banco de primer nivel de Brasil, lo que hacen este tipo de bancos es que estimulan su producción industrial y laboral. ¿Por qué? Porque producen buses que nosotros los compramos, no es que nos dé el dinero. De ahí, a través de un fideicomiso que lo maneja Bandesal, en el BNDES de Brasil y Bandesal en El Salvador. Y este da como un aval para que este préstamo, a través del fideicomiso, ahí se recupere el dinero y se puedan pagar las unidades. ¿El fideicomiso cómo se va alimentando? ¿A partir de qué fondos, señor Castañeda? Esto va a través de la tarjeta prepago que se recoge de una vez, cada vez que un pasajero está subiendo a un autobús, directamente ese dinero está cayendo en el fideicomiso. Bien. De ahí se destara todas las obligaciones financieras que tenga o con los proveedores y de ahí le queda la parte de liquidez o rentabilidad después de haber pagado todas las obligaciones al empresario. Entiendo entonces que automáticamente los ingresos generados por el pasaje que es cobrado por sus unidades, esto directamente se direcciona al pago del préstamo, ¿es así? Es directamente, ahí no, o sea, no se anda regateando nada y que no se va a pagar o que, no, directamente ahí cae el dinero, ¿verdad? Y se le paga directamente a BNDES. Perfecto. ¿El apoyo del gobierno a través de subsidios para ustedes como empresas para operar este sistema no está contribuyendo también al pago de este préstamo, señor Castañeda? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque las tarifas precisamente no deberían, al no ser actualizadas de acuerdo al costo operacional, o que una variable como combustible o otra variable en un momento dado se disparen, esto inyecta costo. Pero entonces en este momento nosotros lo que hacemos es que tenemos una relación con el Estado y el Estado ahora se lo da al usuario directamente a través de 4 centavos por pasajero movilizado en autobús y 2 centavos para microbús. Con esto está contribuyendo a que la tarifa no suba más de precio. ¿Han llegado a un acuerdo con el gobierno para no establecer revisión de subsidios o revisión del pasaje de transporte del Citrams durante los próximos meses? Por ejemplo, digamos, ¿es una cifra que se mantiene congelada esta? No, este es un mecanismo que permanentemente se ha hablado con el gobierno central para ir, porque esta es una parte política, porque el efecto de una tarifa en un momento dado en la población y dependerá del nivel de servicio que tú le estés dando, de la rapidez, de la accesibilidad, de la seguridad. Y así evaluas tú el nivel de servicio y la gente lo paga con gusto. Pero aún así, un gobierno responsable dice, lo voy a subsidiar con X cantidad después de llegar a un acuerdo en la canasta de costos del IPK, y entonces te dice, bueno, lo voy a subsidiar con tanto y la tarifa va a costar tanto. Es decir, ¿podría variar en un futuro esa tarifa para aumentar, digamos, eventualmente ante una revisión de costos? Hoy por hoy no, pero eso periódicamente, cada 6 meses, cada año, lo estaremos revisando y va a depender, hay de variables exógenas y endógenas que en un momento dado, en el modelo operacional de este sistema o del otro, van a demandar un aumento, verificación, revisión con el gobierno. Excelente. Hablando de variables exógenas, yo quiero hablar de qué manera la falta de una terminal de integración también ha generado para ustedes como empresarios y el uso de sus unidades, no sé, problemas en cuanto a la seguridad de las unidades, el orden, la circulación misma, al uso mismo de las unidades. ¿Hay algún tipo de impacto entre la falta de la construcción de una terminal y el buen uso de sus unidades y el sistema de transporte integrado? Sí, lo que sucede es que hoy en día muchos países de Latinoamérica, al implementar el BRT, es precisamente lo que te decía anteriormente. Demasiado costo, demasiado carísimo, una aerovía o un subterráneo. Y este es un modelaje que en Latinoamérica está teniendo mucha aceptación. Esto empezó en Curitiba, Brasil, y luego se desarrolló con Transmilenio en Bogotá,
y ha tenido mucha aceptación. Por ello es que nosotros, según el préstamo del BID que le da al gobierno, necesitaba de un operador con experiencia. Y es así como hemos hecho socio a C99 de Colombia, que tiene una gran experiencia desde el 99 hasta el 2015. Esto hace que diseñemos terminales de integración para que esta cantidad de buses no entren a los centros urbanísticos. Se quedan ahí, son alimentados por este tipo de autobuses, entonces a la gente se le facilita la velocidad en este carril especial, porque así tiene que funcionar. De otra manera funcionaría en aerovía o subterráneo para no dañar la parte del rodado privado. Y también esta parte es tan beneficiosa que disminuye los niveles de contaminación del rodado privado, ya que el rodado privado significa casi el 98% del movimiento vehicular. El transporte público solo significa el 2%. Entonces tenemos que disminuir ese impacto, masificar y ser solidario con este sistema de movilización masiva como es en otras urbes de Europa o Latinoamérica. Y que lo armonizaría la construcción de esta terminal. Claro, eso es fundamental, eso es fundamental, porque hasta ahí se llega toda la cantidad vehicular de casi 150 rutas que ya se quedarían hasta ahí. Correcto. Y no entrarían a San Salvador. Tengo que hacer la primera pausa. Antes de irnos, solo quiero que me deje algo claro. ¿Cuántas de las 208 unidades que vienen hasta el cierre del 2016 serán padrón y cuántas serán integrados los buses? Sí, de esto tenemos ahorita, por ejemplo, de la cantidad de 208 unidades, aquí tenía el dato yo precisamente, serían alrededor de 150, vamos a tener 70, quiero ver, déjeme ver, aquí tenía el dato, pero es alrededor de 50 articulados y los demás padrones. Porque el padrón tiene la modalidad de dar dos tipos de servicio. Lo podés utilizar en este carril donde utilizas el articulado y lo podés utilizar en las paradas tradicionales porque trae la flexibilidad de dar esos dos tipos de servicio. Excelente, Miguel Castañeda, tengo que hacer la primera pausa. Muy interesante esa entrevista, nos está clarificando muchos datos respecto al C-Trams. Nosotros vamos a hacer un rápido corte, enseguida seguimos conversando con el director presidente de la Unión de Empresas C-Trams. Ya volvemos. Continuamos la entrevista de Informa TVX. Miguel Castañeda, director presidente de Unión de Empresas C-Trams, se encuentra con nosotros. Hacemos un balance de resultados y desafíos de la implementación del proyecto C-Trams. Usted ya ha sido claro, al cierre del 2016 esperamos 208 unidades que vengan a reforzar el sistema y que puedan entonces atender la demanda de pasajeros en esta zona del país, del área metropolitana específicamente. Ha hecho todas las precisiones, yo quiero avanzar en otros temas, señor Castañeda. Hay un tema importante. Recientemente la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad respecto a diversos artículos del Reglamento General de Transporte, específicamente en lo relacionado a la concesión de las vías de arterias públicas a las empresas de Cipago. Yo quiero conocer su opinión primeramente de esta demanda y de lo que están solicitando los demandantes a la Sala. Bueno, nosotros creemos que en un Estado de Derecho, en una democracia, el que alguien esté inconforme y acude a la sala para demandar un aspecto como que es y se presume de que hay una violación constitucional del artículo 5 y sus numerales 2, 5, 27 y otros, y el artículo 156 que violan en materia de concesión al no pasar por la Asamblea Legislativa, como es todo tipo de concesión, el artículo 120 de la Constitución. Se desestimó una serie de demandas, pero en esta se manda a oír la explicación del gobierno central. El gobierno, tengo entendido que ya mandó su explicación, porque la calle, la Juan Pablo II y el Boulevard de los Héroes, en ningún momento ha sido concesionada a nadie. Pero el BRT como sistema, que es ahí sí hay un contrato tradicional, como todos los permisionarios del transporte, donde el BMT ya tiene su reserva legal, lo faculta precisamente para darte un permiso para operar con tu de origen-destino. Y te dice por qué calles te vayas. Rutas que estaban circulando anteriormente. Rutas tradicionales. Y en este caso le establece al CITRAN por qué calles establezca, porque el sistema BRT necesita velocidad. Y es para la gente. O sea, el transporte está diseñado
para la gente, es movilizar personas masivamente. Entonces, tiene que circular por un carril para darle velocidad a la gente. Eso hay, pero en ningún momento hay concesión en la relación ni del sector privado con el Estado. Es decir, está desde su punto de vista debidamente justificado que el gobierno no haya realizado una concesión y una posterior licitación por parte de la Asamblea Legislativa a ustedes como empresas para circular por estas vías que habían sido inversión pública. No, porque en ese caso todas las, digámosle así, las rutas a nivel nacional, hasta allá del último pueblo de la Unión, hasta Huachapán, Santana, no tendrían validez. Ellas no han pasado por la concesión de la Asamblea Legislativa. Ya la misma ley faculta su manera de operar y cómo les designa a cada ruta, vea, su recorrido. ¿Y por qué? Es para movilizar gente. Está poniendo a la gente en medio de las cosas. Siempre la visión social, la visión pública de satisfacción a los usuarios masivamente, pero en ningún momento hay una concesión. Muy bien. Hay un punto importante y es que parte de los demandantes son representantes de gremiales que forman parte de las empresas Citrams y Pago. Yo quiero saber si al interior de este conglomerado de empresas de transporte colectivo han logrado llegar a algún acuerdo o tratar de resolverlo ustedes de manera interna para no pasar a instancia judicial o continuar con este litigio. Sí, lo que sucede, ha habido una serie de reuniones desde hace mucho tiempo atrás, pero esto partió desde que se inició la Mesa Nacional de Transporte. Ahí fueron integrados ellos en la Mesa Nacional de Transporte. No sé ni por qué motivo o razón se alejaron de la Mesa Nacional de Transporte y tuvieron su posición. No sé si con sesgo político o sesgo natural gremial de inconformidad, pero había que asumir una responsabilidad gremial de lo que el pueblo te está demandando. Los actores políticos te están demandando y asumir la responsabilidad de una transformación estructural en el transporte, porque te viene encima la parte de regulación del medio ambiente, que ya hay tribunales, te viene encima la demanda poblacional y la satisfacción de la accesibilidad universal de los discapacitados, que está en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, cuando tú entras y te quedas atrofiado, aún con una confrontación, a una crítica permanente, no haces nación, no haces país, no evolucionar. Y entras en la posibilidad de ser sustituido por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado te regula a través del Viceministerio de Transporte y tiene la opción, si tú no estás satisfaciendo todas las necesidades de los usuarios, pues tú puedes ser apartado. Claro. Y en esa medida tenés que insertarte en el modelo de desarrollo y planificar, pero para eso también necesitas experiencia. Entonces, yo no comparto mucho algunas actitudes. Debiese de ser, como tú me preguntas, de que ellos se integraran a un trabajo conjuntamente y estar desde adentro. No todo es puro, no todo es claro, pero desde adentro se pudiera diseñar, criticar, sin llegar a los niveles de confrontación que a veces se llega. Excelente. Señor Castañeda, usted ha dicho algo importante. Poder ofrecer un servicio de transporte moderno exige responsabilidad por parte de las empresas privadas que lo brindan. Si una empresa, por ejemplo, hoy por hoy estaría interesada en operar dentro del marco del Citrams y brindar algún tipo de servicio en ese esquema, ¿puede hacerlo? Claro que sí, eso está abierto. Aquí no hay ningún monopolio, no hay una preferencia por parte del Estado. Si eso nosotros, el Estado lo que único que ha hecho a través del viceministerio es un Estado regulador, facilitador de este modelaje. Nosotros como empresa nos unimos en 2.800 socios, de los cuales dentro del mismo sector a muchos se les llamó, no quisieron participar, porque romper viejos paradigmas, no creer en la modernización y creer que estás ungido, claro, y que así tenés que seguir es un error. Entonces, nosotros con esos 2.800 socios buscamos la participación de empresarios que tuvieran el interés de participar en la tarjeta prepago. Participó Prodata de Brasil, participó Indra de España y participó SUBE. Pero SUBE le apostó a invertir en El Salvador. Y es así como iniciamos, porque los demás querían que compráramos nosotros los aparatos, y esos aparatos demasiado caros, alrededor de $10,000, $8,000. Entonces no teníamos para invertir. Y es así como hicimos un holding de alianzas con C99, que es la experiencia de Transmilenio en Colombia. Hicimos con SUBE,
y nosotros hoy hemos hecho una unión de empresas que nos facilita diseño, planificación, inversión y estamos caminando muy bien. ¿Sigue en búsqueda de otros socios extranjeros para poder fortalecer alguna de las líneas de producción de la empresa en algún esquema? Yo creo que sí, estamos abiertos tanto internacionalmente como nacionalmente para la participación, si es lo que más se necesita. Y yo creo que una de las virtudes que debemos de dar en este desarrollo, que afuera estamos teniendo mucha credibilidad, aunque internamente estamos siendo criticados, pero afuera estamos siendo admirados. Señor Castañeda, quiero pasar a otro punto. Recientemente se conoció sobre alguna amenaza, sobre un supuesto explosivo que finalmente fue descartado dentro de una unidad del CITRAMS. Yo quiero saber, ¿esto genera de alguna manera percepción en las personas sobre lo que sucede en el transporte colectivo? ¿Cómo se está garantizando, o más bien, se tiene la capacidad para poder prever algún tipo de amenaza de este tipo dentro de las unidades del CITRAMS hoy por hoy? Bueno, nosotros confiamos en los niveles de seguridad dados por la Policía Nacional Civil y los demás organismos de seguridad que tiene el gobierno, confiamos en ellos. Estamos expuestos como cualquier otro sistema de transporte en este país, pero acudimos y estamos seguros que el Estado, a través de su seguridad en este esquema de transporte, pues nos va a dar la seguridad. Nosotros por nuestra parte también hemos invertido en seguridad, que la tenemos ahí y hay cámaras, etcétera, y pues no estamos exentos de este tipo de ataques que yo creo que no debería de darse, porque este tipo de transporte, con solo verlo en las cámaras internacionalmente, le está dando otra cara al país y le está dando desarrollo, imagen, modernización. No es una ciudad muerta, es una ciudad viva. Entonces yo creo que desde ese aspecto es importante de que todos los salvadoreños empecemos a desarrollar una solidaridad más, y a los políticos que esto debe de consolidar el interés nacional de desarrollo de un país. Precisamente por la proyección internacional sobre el éxito de este sistema, señor Castañeda, le pregunto, porque hemos tenido no solo este hecho de la supuesta explosivo, sino también algún tipo de eventos contra fuerzas de seguridad pública dentro de las terminales o las paradas del CITRAMS. ¿Han exigido ustedes al gobierno una medida adicional a partir de estos hechos para reforzar la seguridad? ¿Han mejorado el sistema de control a través de videovigilancia? ¿Qué ha pasado a partir de esto? Bueno, sí, de hecho estamos mejorando, estamos implementando, estamos reunidos ya para ver cómo mejoramos el sistema de videovigilancia y también platicando las alternativas. Tenemos por ahí que motos anden circulando, que es parte de nuestra inversión. Tenemos la posibilidad ya de estar hablando con algunas compañías de seguridad también, y de hecho creemos en el proyecto y le estamos apostando a seguir invirtiendo. Perfecto. Estoy cerca de cerrar la entrevista, señor Castañeda, y tengo una pregunta más para hacer. Y es que últimamente, más bien recientemente, se ha conocido de una serie de trabajadores que forman parte de la Unión de Empresas CITRAMS que han interpuesto denuncia al Ministerio de Trabajo por una serie de violaciones a derechos laborales. Yo quiero saber si ustedes han logrado atender a esa situación. Sé que hay una audiencia conciliatoria la próxima semana a las 8 de la mañana. Vean, nosotros en este proyecto de CITRAN hemos trabajado conforme a lo que el Código de Trabajo te exige, y tal vez hay ciertas exigencias por los sistemas tradicionales de comportamiento de los choferes, donde se le exige más un nuevo trato hacia el usuario. Cambiar esos viejos paradigmas de mala imagen necesita que asuma responsabilidad laboral. Y en ese sentido tal vez ha habido algún tipo de molestia, pero en este momento nosotros hemos actuado conforme al Código de Trabajo, la funcionabilidad de la ley en los derechos y obligaciones. Además, se ha hecho un contrato bilateral entre el trabajador y la empresa donde se establecen los derechos y obligaciones. Ahora bien, ellos tendrán que comprobar en la audiencia que se les dé, para eso existen en un Estado de Derecho las instancias que ellos pueden acudir si se sienten dañados sus intereses laborales, pero nosotros creemos que para romper con esos viejos paradigmas y asumir una imagen diferente, que la gente lo está viendo, es necesario también que los trabajadores asuman esa responsabilidad nueva de una empresa. Lógicamente es de acostumbrarse a ese esquema, pero esperamos, hay algunos que ya fueron a traer sus cheques de indemnización, porque según el contrato, si tú reincidís y reincidís en las críticas que se te mantienen en un calendario de obligaciones, pues lógicamente cualquier empresa, esta y cualquier otra, te puede despedir dándote tu indemnización completa.
Entiendo que una de las demandas es respecto al tema de los horarios. ¿A priori hay algún tipo de cambio en esto en las empresas del Citrams? No, los horarios se mantienen con 8 horas laborales. En esto no hay ninguna diferencia. A veces tal vez habrá por ahí algún tiempo o espacio, pero las obligaciones de estarles dando charlas periódicamente, estar insistiendo en ese comportamiento. Bueno, de hecho el autobús tiene un alcotest que no puede llegar ni de goma el motorista porque el bus no arranca. Y eso es importante para la seguridad del usuario. Miguel Castañeda, director presidente de la Unión de Empresas Citrams, ha sido un gusto tenerlo en este espacio de entrevista. No, igualmente, y agradecerle. Muchísimas gracias. También a ustedes que han estado pendientes de la entrevista. Les recuerdo, se repite esta noche a las 11 y también van a poder encontrarla en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Hacemos una pausa, ya regresamos.